Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película de Disney, Cruella. Esta película, live action, precuela de 101 Dálmatas, original de Disney, nos narra la historia de Cruella, quien decidida convertirse en una exitosa diseñadora de moda, una joven y creativa estafadora llamada Stella se asocia con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de la capital británica. Pero cuando su talento para la moda llama la atención de la legendaria diseñadora, la baronesa von Hellman, Stella cambia el rumbo de su vida hasta que una serie de acontecimientos la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en la estridente y vengativa Cruella. Esta película de 2021, original de Disney, que es dirigida por Craig Gillespie, que conocemos por Yo, Tonya y por Horas Contadas, y con actores, o bueno, en este caso actrices principales, Emma Stone y Emma Thompson, que bueno, las conocemos también por muchísimas películas que han realizado. Creo que esta película es una de las mejores películas live action que conocemos actualmente de Disney, sin ser una maravilla de película. Y esto es un poquito, pudiera pensarse contradictorio, porque está como a la par de la película de Maléfica, por ejemplo, Maléfica 1 y Maléfica 2, porque son historias que son las historias de orígenes de estos villanos que ya no son tan villanos, y creo que precisamente esta parte de humanizar a estos personajes es la clave que han tenido para que sean películas por demás interesantes y con propuestas dinámicas para los nuevos públicos. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que no es como la original o no se parece. Pues obviamente no, porque ya están hechas para nuevos públicos, para nuevas generaciones. Sin embargo, hay propuestas muy interesantes que hay que tomarlas en cuenta y bueno, hay que ver. Precisamente creo que de las cuestiones o de los puntos favorables de esta película es principalmente que es una precuela, es decir, no vamos a partir después de la historia de los 101 Dálmatas, sino vamos a conocer quién es Cruella de Vil, ¿no? Y creo con una propuesta bien interesante que la iremos analizando. Y que creo que es precisamente también lo bueno que pueden hacer estas películas de live action, que no copien como tal las películas ya existentes. Una película, creo yo, la mejor, en mi criterio, de las mejores, es El Libro de la Selva, Aladdin, por ejemplo. Estas dos películas son muy buenas, que aunque sí se basan en el animado original, pero que tienen ciertos cambios que la hacen una película bastante interesante. Una película de live action que se me hace bastante mala, por ejemplo, es El Rey León, que esa casi copia exactamente la animación original, pero sin toda la parte como de canto, como toda la parte de la caricatura del personaje, ¿no? Entonces es muy desangelada. Pero bueno, estas propuestas, tanto Maléfica como Cruella, que han decidido apartarse de la historia original y contar estas, pues digamos, interpretaciones o reinterpretaciones de los personajes, en este caso de los villanos, ha funcionado bastante bien, y el caso de Cruella es uno de ellos. ¿Qué tiene de bueno? Como ya decía, es una historia de origen. Vamos a conocer por qué es Cruella, cómo nace, de dónde viene su familia o quiénes eran su familia, sus amistades, sus motivaciones, todo su proceso evolutivo, que creo que está bien porque vamos a conocer uno de los mejores villanos que tiene al menos Disney, que es este villano de Cruella, que en la animación original era un villano como esos villanazos de novelas o de películas de antes, que no tiene ápice de bondad, que no tiene mota de algo bueno, sino simplemente son la encarnación del mal. De hecho, es Cruella de Vil, o una interpretación es que es el demonio, ¿no? Inclusive por ahí una canción que habla de esto. Entonces, creo que esta humanización o este origen es bien interesante. Las actuaciones, bueno, no las podemos destacar como tal, porque precisamente también la película no nos lleva a esta parte de ser unas actuaciones excelentes, sino simplemente entrar en el personaje que requiere la película, ¿no? Entonces son buenas actuaciones, tanto de Emma Thompson como de
Emma Stone, pero que no va a ser lo más importante, lo más sobresaliente de la película. Lo hacen muy bien, ambas son geniales, son muy buenas actrices, pero hasta ahí, no son dignas de Oscar ni de ningún premio siquiera, ¿no? Creo que son actuaciones buenas y listo. El diseño de arte, vestuario, maquillaje, peinado, efectos visuales, bueno, ¿qué podemos decir? Creo que Disney siempre se ha caracterizado por meter bastante dinero en esta parte artística, entonces tanto los vestuarios como el maquillaje, vuelvo a repetir, el diseño de arte, todos los escenarios son maravillosos, ¿no? O sea, es una película visualmente bien interesante, muy bonita, que nos va a llenar el ojo únicamente por los escenarios, vuelvo a repetir, por las casas, por los castillos, por los edificios, por las calles, las avenidas, los automóviles y demás, en esta época londinense de aquellos años, y que esta recreación la hacen formidablemente bien, ¿no? Entonces creo que siempre destaca tanto Disney como estas producciones de grandes presupuestos que no pueden dejar el arte de un lado, y lo hacen maravillosamente bien. El soundtrack creo que es imperdible, aunque bueno, no se debería llamar soundtrack porque esto es como todo el sonido de la película, pero todas las canciones que pasan ahí, no voy a mencionarlas, pero son maravillosas. La mayoría son muy conocidas, de aquellas épocas, canciones que normalmente pudiéramos recordar, y que hacen que la película sea un poquito más animada. Sin embargo, creo que es contraproducente, porque inclusive podríamos pensar que las mismas canciones van llevando la película sin ser una película musical, pero a veces sí rebasa un poquito a la imagen que estamos viendo en la película, y nos vamos a quedar como muy pegada a la canción, y se nos olvida de qué estaba haciendo la historia, ¿no? Entonces eso a veces, vuelvo a repetir, es contraproducente, porque puede o pesa más las canciones que la misma película. Creo que repito yo, ¿no? La parte más interesante es la destrucción de los villanos por el simplemente hecho de ser villanos, y humanizarlos un poco, saber sus motivaciones y el por qué han llegado a esos lugares, ¿no? O sea, por qué, como justificar un poquito que puedan hacer eso, y decir, bueno, no son ni son tan malos los malos, ni son tan buenos los buenos, ¿no? Entonces creo que es lo que se está tratando de hacer un poquito en la actualidad con los live action, por lo menos de Disney, y las historias que se están contando. Obviamente tiene cosas malas o cosas que no están tan bien. Por ejemplo, la historia, aunque es fresca, no es del todo original. De hecho, se ha dicho un poquito que el personaje de Cruella es una mezcla como de Joker, de Joaquin Phoenix, y un poquito también como del Diablo Viste a la Moda, ¿no? Entonces, o estos personajes, y sí, un poquito, porque es diseñadora de modas y demás, y es como un poquito escandalizar a la sociedad. Entonces, esta mezcla, vuelvo a repetir, es original en cuanto a cómo se ve, en cuanto a cómo se hace y demás, pero el personaje pues sí no es tan plenamente original. Aunque concluye satisfactoriamente hacia Los 101 Dálmatas, que bueno, que es la película inmediatamente que se nos va a venir a la mente por obvias razones, los personajes secundarios decrecen intelectualmente, y esta parte a mí de verdad me dejó bastante, ¿cómo podría yo decir?, bastante decepcionado. Vemos en el inicio a los personajes amigos de Cruella, que posteriormente son como los secuaces de 101 Dálmatas, bastante inteligentes, bastante movidos, bastante independientes, y al final de la película vemos que ya son como bufones los dos, o sea, como que ya no tienen importancia, y no sabemos en qué momento fueron decreciendo, o sea, por qué eran inteligentes, astutos, hacían cosas por ellos mismos, inclusive antes que las hiciera Cruella, pero como Cruella empezó a ser más astuta, por llamarlo de alguna manera, ellos se volvieron incluso algo tontos. Entonces esa parte no me cuadra. Lo tenían que hacer así, obviamente, porque en la película de 101 Dálmatas vemos que esos dos personajes son completamente inútiles, por decirlo de alguna manera, pero en la película al inicio los manejan de una tonalidad completamente diferente, que a mí la verdad sí se me hace completamente erróneo decrecer de su habilidad para poder cometer crímenes, ¿no? O sea, en vez de quedarse como a la par, se decrecen completamente y no le encuentro ningún sentido.
creo que caen también en los clichés, en los gags muy repetitivos, muy comunes, con frases que normalmente ya esperaríamos dentro de la película que va a pasar, o las escenas, nosotros ya sabemos, va a pasar esto, o se va a caer, o va a decir el otro, o va a suceder esto, o va a pensar el otro. O sea, ya son cosas que ya conocemos y hemos visto este tipo de películas que van a pasar, ¿no? Entonces cae en esta cuestión de repetición. Obviamente son fórmulas que Disney sabe perfectamente que funcionan al pie de la letra y por eso las repite, pero eso quita un poquito de arriesgarse a la historia o de poder equivocarse en un momento dado, y bueno, se quedan en la base que siempre se acostumbran, que vuelvo a repetir, no es mala, pero pues ya no tiene ninguna novedad al respecto. Vuelvo a decir, la música, aunque es añorable, a veces lleva el ritmo de la película y hace que la imagen, que la historia vaya perdiendo el ritmo y vaya perdiendo un poquito de interés. O sea, podríamos ver la película únicamente la música y creo que estaríamos muy bien, muy contentos, porque vuelvo a decir, son sonidos, son música, son partituras, soundtrack muy interesantes, pero que a veces demeritan un poquito o sobrepasan la misma película. Se decía que, por ejemplo, Emma Stone iba a ser, o Cruella era como la nueva femme fatale, o en la misma película así se maneja como la nueva femme fatale. A pesar de la actuación, vuelvo a repetir, de Emma Stone, que es bastante buena, se queda muy mediana para lo que pudiera uno pretender para convertirse en una femme fatale, ¿no? Entonces, si esa era como la intención del director, la intención de la historia, fracasa completamente. O sea, no vamos a tener en futuras generaciones a una Cruella como un ícono de la mujer que mata, o femme fatale, que es peligrosa, ¿no? Simplemente es una película de origen de Cruella y ya, no va a ser un ícono como fue, por ejemplo, Joker de Joaquin Phoenix, que se nos va a quedar en la mente muchísimo tiempo y va a ser referencia de muchísimas películas y demás. No va a pasar con Cruella, definitivamente no va a llegar a esos niveles. Creo que en esa parte fracasó completamente la película. Y bueno, sin duda funciona mucho mejor el personaje en su versión animada, eso es bastante lógico. Vuelvo a repetir, como es un villano, que es el diablo y que no tiene nada bueno, funciona un poquito mejor, ¿no? Porque es como, no necesita tanta profundidad, no necesita justificaciones, simplemente es malo y punto, y él va a hacer el mal y ya no se va a salir de ahí. Y creo que funciona inclusive mejor como femme fatale que esta nueva reinterpretación de esta persona, de esta Cruella, que pues tampoco es tan mala, pero tampoco es tan buena, pero toda su vida tiene una justificación para haber llegado a esos niveles, ¿no? Entonces creo que sin duda alguna, aunque la película no es mala, y creo que, vuelvo a repetir, es una de las mejores películas de live action de Disney, al menos recientes, la original, en cuanto a la parte animada, funciona mejor. Y quizá yo lo veo desde mi cosmovisión, en cuanto a mi edad, en cuanto a mi generación, pero pues por los elementos y en cuanto a estructura, y guión y demás, obviamente está mejor hecha, por decirlo de alguna manera, la caricatura de 101 Dálmatas, que esta versión de Cruella, aunque bueno, no tiene conexión sino hasta el final con los personajes. Pues son diferentes historias, pero aún así vamos a seguir añorando la película original. Y bueno, pues esta es la reseña crítica de la película de Cruella. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y muy especial en YouTube, suscríbanse, activan la campanita para seguirnos todo nuestro contenido, reseñas, críticas, entrevistas y demás que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, los invito a seguirnos, a vernos, y me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.